a todos los para que puedan formular sus interrogantes en el chat de la plataforma, de modo que los podamos formular a los ponentes al finalizar la siguiente intervención. A continuación, daremos paso a los doctores Juan Esteban Aguirre Espinosa, Dani Steven Gómez Agudelo y Fabio Andrés Uribe Palacio, quienes nos acompañarán con la ponencia sobre el derecho probatorio en el régimen de derecho público colombiano. El doctor Juan Esteban Aguirre Espinosa es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín, Colombia, abogado de la Universidad de San Buenaventura, especialista en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica Luis Amigó, magíster en Ciencias Políticas e investigador asociado reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. De igual modo, el doctor Aguirre Espinosa es miembro del grupo de investigación de Hughes, Sociedad, Justicia y Desarrollo Humano, categorizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia como grupo de investigación categoría A. Por su parte, el doctor Dani Steven Gómez Agudelo es abogado, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho y litigante en Derecho Administrativo. El doctor Dani Steven Gómez es docente en las áreas de Derecho Probatorio, Derecho Administrativo, Metodología de la Investigación y Derecho Informático, además de ser docente investigador adscrito al Grupo de Jurídicas y Sociales reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Universidad Católica Luis Amigó. El doctor Gómez es coordinador del área académica de Derecho Público de esta misma casa de estudios. Finalmente, el doctor Fabio Andrés Uribe Palacio es abogado penalista, miembro fundador y adscrito al Colegio Colombiano de Abogados Penalistas de Colombia. Se desempeña como docente universitario, formulador de proyectos y es magíster en Derecho por la Universidad Católica Luis Amigó. A los tres ponentes les agradecemos por aceptar la invitación a formar parte de este séptimo seminario internacional sobre el proceso y la justicia y les damos la palabra para que puedan realizar su intervención sobre el derecho probatorio en el régimen de derecho público en Colombia. Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial y respetuoso saludo todos los panelistas que nos anteceden en el uso de la palabra y todos los que han intervenido en este séptimo seminario internacional sobre el proceso y la justicia, organizado por la Red Interinstitucional del Proceso y la Justicia, liderada por la queridísima doctora Diana Ramírez, quien de manera formal nos vinculó a este evento internacional en homenaje a este jurista, el doctor Miquel Tarufo, el cual es sin lugar a dudas uno de los más grandes procesalistas contemporáneos que hemos tenido en nuestros tiempos. Su trayectoria de más de 40 años en la docencia y en la investigación han marcado de una u otra manera esa forma de cultivar este cariño por el derecho procesal, particularmente su influencia frente a los temas de estudio del razonamiento probatorio, las reglas sobre la prueba en el proceso judicial y también la motivación de la misma y todo lo que tiene que ver con el manejo de la verdad dentro de los procesos judiciales. Hechas estas antesalas, pues me acompañan dos queridos compañeros con los cuales tuvimos la posibilidad de desarrollar el texto que estará incluido en el libro lanzado el día de mañana como memoria de este seminario internacional. Desde el punto de vista del derecho probatorio, pues es necesario plantear que el hombre, desde su estado más primitivo hasta el día de hoy, ha tenido diferentes formas de comprobar y contraprobar los hechos y las conductas de sus semejantes. También se ha valido del derecho probatorio para conocer los fenómenos y para juzgar
todo lo que tiene que ver dentro de los procesos judiciales. Emplea los abogados, los jueces, las partes, distintos métodos de investigación y de apreciación de las pruebas, pasando de unos modelos primitivos que van desde el empirismo para después pasar por estos juicios de Dios o estos juicios de ordalías, para posteriormente empezar a hablar de la tarifa legal y en última instancia se podría decir que hemos llegado a una etapa de libre convicción o de libre apreciación científica de la prueba o la racionalidad de la misma. Bajo ese entendido, pues es necesario citar al maestro de maestros, al maestro Tarufo, que consideraba que el razonamiento judicial es en sí mismo una de las tantas labores que tiene a cargo el juez, manifestando que es una operación compleja en la que inciden numerosos factores que tiene que ver con el tamaño y la cantidad de procesos o de pleitos que llegan a su conocimiento, la composición de los diferentes tribunales y juzgados, las reglas procesales, los hechos que hacen parte de cada uno de los casos y la forma y el contenido de las reglas sustantivas que se tienen que tener de presente en los casos que analiza el juez. Pero también Tarufo nos hace referencia acerca de esos métodos y esos estándares para decidir sobre las pruebas y las cuestiones propiamente jurídicas. Hechas estas precisiones, pues el texto que nosotros presentamos a consideración de este seminario internacional, pues busca realizar unas disertaciones acerca de la influencia de este Código General del Proceso, la Ley 1564 del año 2012, en el procedimiento probatorio que se estableció a partir de la Ley 1437 del año 2011 y su reforma reciente, que es la Ley 2080 del año 2021. Para ello, pues es necesario plantear que desde este Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, más conocido como CEPACA por los litigantes, pues este código regula unas situaciones que hablan acerca de los métodos de probar en situaciones administrativas, en las discusiones que tiene el ciudadano con la administración pública, tema que se trabaja en el desarrollo de nuestro texto, y también acerca de lo relativo a los medios de control en sede jurisdiccional, como todos los acciones o medios de control que tenemos desde el procedimiento administrativo colombiano. Para ello, pues Tarufo nos informa que la prueba judicial es el instrumento que otorga al juez la información que le servirá para establecer si los enunciados sobre los hechos tienen sus bases cognitivas suficientes y adecuadas para considerarlos verdaderos, o sea, el carácter racional de la prueba. Hechas estas precisiones, pues le solicito a mi compañero Andrés Uribe para continuar entonces con el desarrollo de esta ponencia compartida. Muchas gracias, doctor Juan Esteban. Un cordial y fraternal saludo para este selecto grupo de panelistas y para todas aquellas personas que nos acompañan esta tarde a través del enlace. Voy a continuar con esta disertación hablando sobre un punto muy importante que expone el maestro Michelet Tarufo en relación a la oralidad y la escritura como factores de eficiencia en el proceso civil. Es muy importante esta reflexión que trae el maestro toda vez que trata de superar
un litigio ya viejo en relación a estos asuntos, toda vez que él aborda estos factores de eficiencia desde dos aristas, una positiva y una negativa, donde habla que muchas veces se ha hecho referencia a las bondades de la oralidad dentro del proceso como antecedente positivo, y como antecedente negativo se ha satanizado, se ha demeritado la escritura dentro de los procesos. Incluso él afirma que se llega a un punto donde se dice que se debe prescindir de ella del todo. Pero vamos a analizar cuáles son las pautas o parámetros que él nos da para analizar este contexto y para entender de una mejor manera este tema de la oralidad y la escritura como factores de eficiencia. Él propone una dicotomía y habla de una resolución de conflictos puros. Al hablar de esa resolución de conflictos puros, él afirma y se basa en lo que expone el maestro Rawls, que dice que la justicia procesal pura era la de las loterías, y que incluso si se trata de resolver estos litigios, se podría adecuar a lanzar una moneda en el aire, que sería una forma rápida y barata de resolver estos asuntos. Incluso él hace la analogía y dice, incluso se daría el derecho de igualdad, toda vez que las partes estarían con los mismos porcentajes de probabilidades, 50-50. También él hace la reflexión en cuanto a una resolución de conflictos mediante las decisiones justas. Obviamente, cuando hablamos de resolución de conflicto mediante decisiones justas, ya estamos haciendo alusión a que estas van a incurrir o van a pedir un poco más de tiempo para su resolución y un análisis más concienzudo. Tenemos que, dentro de nuestro régimen probatorio, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, no obstante, con la Ley 1437 de 2011, se trató de configurar un régimen propio en materia probatoria. Esto no fue suficiente, toda vez que tenemos una marcada incidencia de nuestra Ley 1564 de 2012, es decir, nuestro Código General del Proceso en el aspecto probatorio, toda vez que todos los medios probatorios en el Código General del Proceso son válidos en el procedimiento contencioso administrativo. Es así como en este mismo compendio normativo vemos como la carga de la prueba y la institución de la prueba ya mencionada, en ella se le concede simultáneamente al juez la iniciativa, la facultad para decretar pruebas de oficio cuando así lo requiera en búsqueda de la verdad. Incluso cuando esté a portas de emitir un fallo con la finalidad de adecuar medidas de mejor proveer, puede decretar pruebas de oficio. Ahora, también la solicitud probatoria son para los magistrados, los litigantes que pueden solicitarla dentro de las oportunidades señaladas en el código. ¿Y cuáles son esas oportunidades que señala el código? Tenemos que las oportunidades señaladas son en el momento de la presentación de la demanda, cuando se contesta la demanda, cuando se proponen excepciones, cuando se contestan las excepciones, cuando se reforma la demanda, cuando se da la contestación a la reforma de la demanda, y también cuando se decretan pruebas de oficio. El maestro Tarufo trata de hacer una reflexión para dar un mejor entendimiento y una mejor contextualización de esta situación en relación a la prueba testimonial. Michel Tarufo explica la importancia de la valoración de esta prueba dentro del régimen oral y cómo se debe realizar por parte del juzgador un examen de los testigos y de todos esos factores que permean ese testimonio para poder revisar su credibilidad como tal. Ahora, el maestro aquí centra una importante crítica porque dice que no obstante se realizan esa revisión, el juez no es psicólogo para establecer esa revisión como tal, dando ahí un aspecto contrario. También afirma que el aspecto que debe ser la base de la prueba oral es el contacto directo e inmediato que tiene el juzgador con los hechos y con el testigo, o lo que nosotros aquí dislucidamos como ese principio de inmediación. Ahora, sabemos también que una vez el juez toma decisión en virtud de ese principio de inmediación, cuando ha recepcionado esa prueba testimonial, si lo hace el mismo juez, pues podremos hablar de una prueba testimonial. Pero el maestro Michelet Tarufo afirma que una vez ingresa un nuevo fallador en razón del tiempo, en razón de diferentes circunstancias, esa prueba testimonial ya mutó porque quedó vertida en un documento. Entonces ya no podríamos estar hablando propiamente de un documento como tal, de una prueba testimonial, sino de una prueba documental. Es así como el maestro también hace relación y referencia al tema de la demora de las sentencias.
Y él afirma que una decisión inmediata también constituye un factor importante de la oralidad, como ya se venía diciendo, como se venía afirmando. Si la decisión sobre los hechos se toma meses o años después de la vista en que se practicó la prueba, como se indicó, la auténtica prueba, la auténtica decisión es basada en una prueba escrita y no en una prueba oral. Entonces, ello implica que las condiciones derivadas del juez y en los hechos en que funda su decisión deben ser por el mismo juez que recepcionó esa prueba testimonial. Para Michelet Tarufo, la escritura y la oralidad deben ser herramientas que el director del proceso, es decir, el juez, debe aplicar conforme la necesidad y las características y relevancia del proceso, que debe ser una herramienta que el juez utilice. Y ello lo hace con base en un ejercicio de derecho comparado que realiza con el ordenamiento inglés, con el ordenamiento americano, con el ordenamiento español, el ordenamiento alemán y el ordenamiento italiano, donde se ha tratado de implementar la oralidad, incluso habla de esas vistas previas de oralidad, pero también afirma que acorde con la etapa del proceso y la complejidad del proceso, pues esta se va transformando ya no a una vista oral, sino a una vista escrita, donde los litigantes comparten escritos continuamente para ir aduciendo sus elementos o lo que van a hacer valer en la práctica probatoria. Es así que podemos afirmar que un sistema judicial, como lo manifiesta el maestro Tarufo, es eficiente cuando su funcionamiento resulta razonable, resulta rápido y económico y se orienta estructuralmente para llegar a decisiones informadas, precisas y responsables que se basen en todos los fundamentos jurídicos permanentes y que son aplicables al caso. Hasta acá lo que tenía para exponerles. Muchas gracias por la atención prestada. Continuaremos con el profesor Dani Steven, que él seguirá con esta disertación. Muchas gracias, doctor Fabio. Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, hay que mencionar que en sede administrativa los ciudadanos encuentran todo un procedimiento para resolver ante la misma administración aquellos conflictos que les sean presentados. En esta sede administrativa tiene aplicación directa los principios generales del derecho procesal y los principios constitucionales. Es importante mencionar que el texto guía de esta investigación, tomamos el texto del maestro Miquel Tarufo, denominado Oralidad y Escritura como factores de eficiencia en el proceso. Allí nuestro maestro nos propone precisamente aplicar los principios en sede administrativa. De igual manera, ejecutar un examen que sea racional y coherente, que nos permita realmente llegar a una decisión certera con base en una valoración adecuada de los hechos. En sede administrativa es importante mencionar que la Ley 1437 del año 2011, conocida como el CIPACA, ha sido modificada muy recientemente por la Ley 2080 del año 2021. Ley que es importante revisar, que trae nuevos cambios, especialmente frente a temas en sede administrativa. Allí es importante recalcar algunos deberes para las autoridades públicas, toda vez que deben permitirle al administrado aportar los medios de prueba en cualquier tipo de sede administrativa. Todos los ciudadanos tienen el deber de que las autoridades valoren aquellos medios de prueba que los ciudadanos aduzcan al proceso como garantía de su derecho a la defensa y a la contradicción. En tal sentido, las autoridades públicas van a tener una serie de prohibiciones. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de que una autoridad no practique la prueba que fue decretada oportunamente, o que una autoridad simplemente deniegue la práctica de una prueba que fue solicitada por una de las partes sin tener una justa causa. Con todo ello, hay que decir que las autoridades deben motivar sólidamente sus decisiones con miras a evitar la arbitrariedad del ejercicio del derecho. Las pruebas entonces deben cumplir unos requisitos legalmente establecidos en el Código General del Proceso, artículo 168. Esto es, la prueba debe ser lícita, debe ser eficaz, debe ser pertinente y debe estar bajo un marco de necesariedad. Si la prueba, por ejemplo, no es lícita, fue obtenida por
medios fraudulentos, medios que violaban los derechos fundamentales, pues no tendrá otra opción que ser expulsada del acervo probatorio. Y ello, desde luego, es aplicable en sede administrativa. Ahora bien, cuando una de las partes solicita la incorporación y la práctica de una prueba y la autoridad por algún motivo la niega, el medio por el cual hará valer su pretensión será mediante el recurso de apelación. Este recurso de apelación expresamente nos habla la Ley 2080 de 2021, que su oportunidad procesal será en la audiencia inicial, esto ya en sede jurisdiccional, y deberá sustentarse de manera oral, dándole el respectivo traslado a cada una de las partes. En relación con la formalidad para interponer este recurso, hay que mencionar que la ley nos precisa que podemos interponer el recurso de apelación de manera directa o podemos interponer el recurso de reposición en subsidio a apelación. Ahora, ¿qué pasaría si para la autoridad prospera el recurso de reposición? Tendremos que mirar si contra este auto procede el recurso de apelación, pues en caso afirmativo habría la oportunidad de interponer. Lo anterior es muy importante, siguiendo el texto guía de la investigación del maestro Michel Tarufo, pues este jurista considera que la escrituralidad es un aspecto que dificulta la práctica de los procesos. Para el maestro Miquel Tarujo, la escrituralidad es la directa responsable de la mayoría de los problemas del sistema judicial. Por tanto, es importante interponer los recursos de manera oral. Sin embargo, esto desde luego exige unas mayores y sólidas competencias argumentativas por parte de todos los integrantes del sistema. El maestro Miquel Tarufo era incluso de la tendencia de tratar de anular la escrituralidad, y allí lo mencionamos dentro de nuestra investigación, explicando que en un mayor número de actos dentro del proceso, pues mayor será el volumen de tiempo requerido para poder proferir una decisión. En este sentido, pues la oralidad es eficiente en términos de ahorro de dinero y de tiempo. Sin embargo, hay que mencionar que el mismo jurista nos menciona que no será eficiente para preparar aquellas decisiones que necesiten ser verídicas y completamente adecuadas. La prueba tiene matices de derecho fundamental, y así nos lo ha reconocido nuestra maestra Diana Ramírez, quien ha mencionado dentro de sus obras que esta tendencia inicia de manera posterior con la etapa de la posguerra. Es importante mencionar que todas las garantías de la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la Convención Americana de Derechos Humanos e inclusive el precedente establecido por la CIDH han incidido de una manera directa en reforzar aquellas garantías e implicaciones que tiene la prueba para que todos los ciudadanos tengan, por ejemplo, la garantía de una doble instancia, de poder contradecir o controvertir aquellas pruebas que se aduzcan en su contra y de que efectivamente se aplique y se maximice la presunción de inocencia. Por último, el maestro Miquel Tarufo nos mencionaba la consecuencia de adelantar un proceso rápido, y básicamente la consecuencia de que una autoridad prime realizar un proceso rápido es que pueda generar una decisión que resulte incorrecta. En tal sentido, es importante plantear y valorar si el proceso debe ser rápido o lento, si se quiere realmente aplicar el postulado de que la prueba es un derecho fundamental, pues no debe primar la rapidez en la producción de los fallos en el tiempo, sino por el contrario, lo que debe primar es que todas las acciones de los miembros del sistema propendan por una solución justa. Ya para concluir, podemos afirmar que la finalidad central del proceso, el núcleo estructural, no es simplemente solucionar los conflictos que se presentan entre los ciudadanos. Muy por el contrario, y así lo reconocía nuestro maestro Miquel Tarufo, la finalidad es una
es la búsqueda de una solución justa, con una sólida actividad probatoria que mantenga y preserva el respeto de todas las garantías fundamentales. Muchísimas gracias por toda su atención, a la doctora Diana Ramírez por la invitación y quedamos atentos más adelante a las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a los doctores Juan Esteban Aguirre, Dani Steven Gómez y Fabio Andrés Uribe por sus interesantes aportes y reflexiones en torno a la prueba en el campo del derecho público colombiano. A continuación, formularé las preguntas que han planteado los asistentes a cada uno de los ponentes que hasta el momento han hecho sus intervenciones. Para el doctor Daniel Mitidiero han formulado el siguiente interrogante. Doctor Daniel, ¿se consideraría entonces, en busca de la verdad material, más adecuado un sistema inquisitivo? En vista de que el doctor Daniel Mitidero no se encuentra en este momento conectado, haremos la pregunta que estaba dirigida para el doctor Rodolfo Pérez. La pregunta dirigida para el doctor Rodolfo Pérez es la siguiente. Doctor Rodolfo Pérez, ¿cómo evitar la arbitrariedad en la carga dinámica de la prueba como deber del juez? Muchas gracias por la pregunta, interesante pregunta, porque uno de los elementos, podríamos decirlo así, que sirven de fundamento a la carga dinámica, es que primero, mirando su origen, ¿por qué surgió la carga dinámica? Porque se encontró que esa carga de la prueba, que es la versión clásica o tradicional, pues estaba resultando muy insuficiente para poder resolver, como lo dice el maestro Tarujo, una decisión correcta, en poder aplicar de manera adecuada la norma sustantiva basada en la prueba que se requiere. Entonces surge esa carga dinámica y se da allí la situación de la discrecionalidad. El maestro Tarujo dice, criticando a la carga dinámica, que normalmente esa discrecionalidad se convierte en una arbitrariedad. Luego, para concretar la respuesta a la pregunta, para poder evitar una arbitrariedad en la aplicación de la carga dinámica de la prueba, pues hay que mirar que la discrecionalidad debe obedecer a unos criterios. La discrecionalidad debe ser guiada por unos criterios de alto nivel, como por ejemplo, apoyarse en la ciencia, apoyarse en la lógica, apoyarse pues en la regla de la experiencia y apoyarse, como lo dice el maestro Tarujo, en una argumentación racional sobre la prueba. Muchas gracias. Mil gracias a usted, doctor Rodolfo Pérez, por responder al interrogante que ha propuesto el público. A continuación, formularé la pregunta dirigida al doctor Juan Esteban Aguirre, Dani Steven Gómez y al doctor Uribe para que la puedan resolver en conjunto si lo consideran. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo armonizar la justicia de la decisión con un plazo razonable y la celeridad de los procesos contenciosos administrativos? Bueno, muy buenas tardes. Si bien nosotros consideramos que la justicia no puede prolongarse con el paso del tiempo, ¿cierto? Y desde el punto de vista de los derechos convencionales establecidos en Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nos habla de las garantías judiciales efectivas y entre ellas esta garantía a un plazo razonable, pues es necesario implementar desde los modelos de impartir justicia, no administrar justicia. Considero que esos dos verbos son totalmente distintos. Yo creo más que debemos trabajar, como lo hacen, por ejemplo, modelos procesales como los chilenos, frente a una forma de administrar aquellos procesos en los cuales no se requiere tanta prueba,
testimonial, tanto peritaje, sino que van orientados a pruebas documentales y que pueden ser solucionados de una forma más eficaz y enfocar pues como mayor celeridad en aquellos procesos en los cuales se tienen que realizar diferentes audiencias y diferentes pruebas que tienen mayor complejidad. Entonces, creería yo que no solo para la justicia contencioso administrativa, sino para los otros ordenamientos procesales que tenemos en Colombia, sería más temas de ingeniería procesal, si se puede hablar en ese término, que busque desde lo administrativo impulsar o dar mayor seguridad a los procesos. Como lo veíamos, pues el tema de rapijusticia o justicia express tampoco es que sea sinónimo de garantía, y en virtud de esas decisiones rápidas también se pueden cometer entonces muchas injusticias. Lo ideal sería entonces tener pues como ese punto medio en el cual nosotros tengamos esa visión de estructurar desde el trámite y desde la administración de cada uno de los despachos judiciales, formas más prontas para desembotellar todas estas congestiones que tenemos dentro de nuestros despachos judiciales. No sé si alguno de mis compañeros quiere profundizar frente a esta respuesta. Muchas gracias, doctor Juan Esteban. De pronto, para complementar con la pregunta realizada, yo indicaría o me apegaría a las palabras que expone el maestro Tarufo en relación al hecho de que no podemos basarnos solo en un modelo oral, porque como ya lo indicaba el doctor Juan Esteban, en virtud de esa eficiencia y esa rapidez, podríamos sacrificar muchos derechos constitucionales y convencionales. Incluso el maestro afirma que muchas de las partes, en razón de no seguir vinculadas en un tedioso proceso, en un desgastante proceso, incluso renunciarían a la búsqueda de ese derecho. Es así como, conforme lo cita él, aquí la clave del asunto está en el director del proceso, en el juez, en que le dé un uso apropiado y adecuado a esas herramientas, acorde con el proceso que llega a sus manos, acorde con la complejidad del proceso que llega para ser tratado. Como lo indicaba el maestro Ferrajoli, que debemos tenerlo en cuenta, sabemos que el juez se encuentra en un minúsculo cerco de luces, ¿cierto? Y afuera de ello todo es tinieblas. Atrás está el enigma del pasado y al frente está el enigma del futuro. Y es a partir de esos elementos que se van incorporando al proceso, mediante los cuales el juez busca darle claridad y una salida en justicia, que es lo que el maestro Tarufo propone. Muchas gracias. Por mi parte, frente a esa pregunta, creo que algo muy concreto, y es que nuestro sistema de justicia debe innovar mucho más en el uso de la inteligencia artificial. Países como Brasil, por ejemplo, tienen unos términos bastante reducidos, y es porque en varios estados es bastante frecuente el uso de la inteligencia artificial para maximizar en términos de tiempo la justicia. Creería que Colombia, desde luego, pues debe innovar mucho más allá de lo que se ha hecho con Prometía. Agradecemos a los tres expositores por responder a este interrogante. Una pregunta adicional que recién escribe el público asistente, dirigida también a los tres expositores, es la siguiente. ¿Cuál es su opinión con relación a esta afirmación? Al referir un proceso rápido y económico, el doctor Michele Tarufo estaría haciendo una invitación general para que los gobiernos miren cómo la aplicabilidad de la justicia, así se diga que es completamente gratuita, genera alguna situación en la que los procesos son para quienes tienen la capacidad económica de llevarlos y seguirlos sin mayores inconvenientes. Invitamos al doctor Aguirre, al doctor Uribe o al doctor Gómez para que puedan plantear su postura con relación a esta afirmación. Dani, ¿quieres iniciar tú? Dale. Yo pienso frente a de pronto frente a la pregunta, es necesaria una claridad. Yo creo que el maestro Miquel Tarufo no nos decía que teníamos que primar la rapidez. Yo creo que esa obra es muy bonita y creo que es una obra de una lectura obligatoria para todo estudiante de derecho, para todo abogado,
porque sin duda alguna nos pone a reflexionar. A veces queremos mucho la producción de decisiones rápidas, pero ello no debe llegar al límite de que con ello podamos producir una decisión errada o inclusive injusta. Asimismo, frente a la pregunta que nos plantean, pues yo creo que también es necesario contestar con una o con otra pregunta, y tiene que ver con todos estos debates contemporáneos que se están dando desde el derecho procesal, algo que de hecho en la red se plantea en las distintas reuniones, que tiene que ver con esas soluciones de conflictos en línea, tiene que ver con todo lo relativo a el juez digital y la justicia que se da a través de la inteligencia artificial. Se tiene que hablar también acerca del legal tech o la tecnología legal o esa tecnología para el uso del derecho. Y son bastantes los interrogantes que se dan frente a los modelos de justicia digital que con ocasión a esta pandemia COVID-19, pues ha puesto entre las cuerdas a los operadores jurídicos, a los jueces, frente a las nuevas maneras de afrontar la solución de los conflictos intersubjetivos de intereses. Es preocupante en el cuestionamiento, en la pregunta que nos hacen los participantes frente a lo oneroso que se puede convertir un proceso judicial con el manejo y con la práctica de algunas pruebas, específicamente con temas de peritaje, que muchas de las personas que están dentro del proceso judicial en ocasiones le manifiestan al litigante que no tienen los recursos, y ahí se tendría que empezar a mirar cuáles políticas públicas o qué alternativas podemos lanzar nosotros a los diferentes estados para que aquellas personas que quieren acceder a la administración de justicia y que quieran tener una tutela judicial efectiva de sus derechos, pues el Estado proporcione esos mecanismos para poder adelantar esas pruebas que en algunos procesos, como los de responsabilidad médica o los de responsabilidad civil en accidentes de tránsito para las valoraciones del daño corporal, son muy cuantiosas y muchas veces las partes no tienen los recursos para sufragarlas. Agradecemos al doctor Gómez y al doctor Aguirre por dar respuesta a este interrogante, asimismo a los demás ponentes por sus valiosas intervenciones y reflexiones en esta primera parte de la cuarta jornada del 7º Seminario Internacional sobre el Proceso y la Justicia. A continuación, antes de pasar a un breve receso de 10 minutos, rememoraremos las palabras del maestro Michele Tarufo en torno al valor de la prueba para la consecución de la verdad. Después del video nos encontraremos a las 6:12 para continuar con la realización de este evento. Debemos aceptar que la prueba judicial funcione de la misma manera como funciona el discurso del político. A mí me parece que aquí encontramos poco de problemas. Yo empiezo con la idea básica que no explico, que uno de los fines esenciales del proceso sea la búsqueda de la verdad sobre los hechos, como condición necesaria por una correcta aplicación de la ley en la decisión del caso. Pero sí, uno de los fines del proceso y de la valoración de las pruebas específicamente es la búsqueda de la verdad sobre los hechos, y a mí no me gusta mucho este discurso, que dejamos de lado el problema de la verdad porque no es interesante. Lo que es interesante es condicionar la mente, la psicología del juez en el sentido A y no en el sentido B, siendo evidente que la persuasión, también en los casos en que es muy eficaz, no tiene nada que hacer con la búsqueda de la verdad. Uno puede ser persuadido de las más obvias estupideces del mundo, como ocurre frecuentemente, ¿no? Y la intensidad de la creencia que se determina no tiene nada que ver ni con la verdad ni con la falsedad. Hay gente que cree de manera profundísima en cosas monstruosas
o que creen cosas absurdas como los milagros o como la existencia de seres extraterrestres o como la fidelidad de la esposa o del esposo, mientras que todos saben que no hay, etcétera, etcétera. Digo esto para decir que ser persuadido y convencido de algo no dice nada de nada, pero la verdad de que uno es convencido. Es otro tipo de discurso, otro tipo de experiencia. You want to hear. I know that you would keep me near, but I won't. Oh, I take photographs of things that I find that seem so far away, but I take my time.